Esta historia comienza con Natsuo, un estudiante común que vive atrapado entre la rutina del colegio y un amor imposible. En los pasillos del instituto pasa el tiempo junto a sus amigos sin mayor sobresalto. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hasta que la aparición de su profesora, Hina, cambia por completo el ambiente. Ella, con una actitud coqueta y poco apropiada para una maestra, termina dándole una palmada en el trasero a uno de los compañeros de Natsuo. Ah, caray, eso sí me interesa. Y antes de marcharse, la profesora deja en claro que jamás tendría algo con un estudiante, pero a pesar de sus palabras, esas mismas frases quedaban grabadas en la mente del prota, que no puede evitar suspirar, completamente enamorado de ella. Para distraerlo de sus sentimientos, sus amigos lo invitan a un karaoke donde, según le prometen, habrá chicas dispuestas a pasar un buen rato con él. Y así es, el ambiente se llena de risas, bromas y canciones. Varias jóvenes se muestran alegres y juguetos, pero entre todas destaca una que parece fuera de lugar. Su nombre es Rui, y a diferencia de las demás, no participa en los juegos ni busca llamar la atención. Se mantiene en silencio, observando desde un rincón con expresión distante. En un momento, de hecho, se aparta del grupo para servirse algo de beber, y ahí es cuando Natsuo, movido por la curiosidad, aprovecha. La sigue con la intención de entablar una conversación, y la chica le deja en claro que su actitud reservada no tiene ningún misterio. Simplemente es así, callada por naturaleza. La chica lo escucha con aparente desinterés, sin creer demasiado en sus palabras. Sin embargo, cuando Natsuo la observa con detenimiento, algo de su rostro le recuerda a su profesora Hina. Algo anda mal. Ella nota esa mirada y se incomoda bastante, pero en un giro inesperado, decide sorprenderlo con una propuesta tan repentina como atrevida. Con total calma le pregunta si quiere irse con ella, dejando claro que no busca amor ni una relación. Más tarde, sí chicos, ambos terminan en la casa de Rui. Ahí la joven le aclara que no lo eligió por atracción, sino porque notó que era y pensó que sería un compañero adecuado para una experiencia sin compromiso. Ahora sí viene lo chido. Natsuo, confundido pero también fascinado, acepta, y aunque el momento resulta torpe y bastante breve, como ustedes, marca un cambio importante para ambos. Cuando todo termina, Rui le dice que desde ese instante deben considerarse completos desconocidos. Para ella, eso solo fue un impulso, típico de mujeres. Al día siguiente, Natsuo no puede dejar de pensar en lo ocurrido, y en un intento de desahogarse, le cuenta todo a su mejor amigo. Fumiya, un chico de aspecto nerd y actitud sarcástica, le confiesa que no está enamorado de Rui, pero que siente una mezcla de inquietud y curiosidad, como si esa noche hubiera despertado algo dentro de él. Ya, Fifi, abajo. Más tarde en la terraza de la escuela, mientras escribe su novela, Natsuo vuelve a encontrarse con Hina. Ella le pregunta cómo avanza su libro, recordándole que su sueño es convertirse en escritor. El muchacho le responde que todavía está lejos de terminarlo, pero que cuando lo haga, ella será la primera en leerlo. Hina le sonríe y le comenta que lleva un año trabajando como profesora, y que ese tiempo no ha sido para nada sencillo. Natsuo nota que está desanimada e intenta ofrecerle su apoyo, pero ella se lo toma a la ligera, tratándolo una vez más como un niño. Antes de marcharse, eso sí, Hina le aconseja que no se ilusione demasiado, asegurándole que no siente interés por alguien como él, aunque también admite que le parece un chico amable y con buenas intenciones. Esas palabras ambiguas y contradictorias dejan a Natsuo aún más confundido. Al llegar a casa, Natsuo escucha a su padre conversando con alguien, pero prefirió no intervenir. Permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos e intentando concentrarse en lo que escribía para su novela. Al día siguiente, buscando inspiración, subió al techo del colegio y ahí volvió a encontrarse con Hina una vez más, quien parecía un tanto melancólica. Ella atribuyó su tristeza a una telenovela conmovedora, pero Natsuo, cansado de sus evasivas, le pidió que fuera sincera. Le explicó que no le gustaban las mentiras y que realmente se preocupaba por ella. Sin embargo, la profesora respondió que no era nada importante y que, aunque lo consideraba un buen chico, había asuntos de adultos que él no entendería jamás.
más. Aquellas palabras le hirieron profundamente, apagando el ánimo con el que había subido. Y antes de poder seguir hablando, el teléfono de Hina sonó, interrumpiendo la conversación y dejándolo una vez más en confusión. Esa tarde, al regresar a casa, Natsuo se echó en la cama y repasó todo lo ocurrido. Entonces su padre entró a la habitación con una expresión seria y le contó que estaba pensando en volver a casarse. Natsuo, sin respuesta, reaccionó con desgano. Sin embargo, su padre intentó animarlo contándole que esa misma tarde conocería a su futura familia política. El muchacho apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, su padre lo llevó hasta la entrada, donde Natsuo vio algo que lo dejó completamente paralizado. Las hijas de la prometida de su padre eran nada más y nada menos que su profesora Hina y la misteriosa Rui, la misma chica con la que había pasado la noche hacía nada. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Durante la cena de presentación, la madre de las chicas, Tsukiko, se mostró amable y alegre, presentándose con educación. Natsuo, completamente fuera de sí, apenas logra articular palabras coherentes. Ante la surreal situación, mientras todos conversaban animadamente, él se limita a responder con frases cortas y nerviosas, intentando disimular su desconcierto. La cena transcurrió entre brindis, risas y conversaciones familiares. Ya más tarde, abrumado, Natsuo se excusó y salió al jardín, donde se encontró con Rui. Ella le explicó que apoyaba la nueva relación de su madre, pues la veía bastante feliz y no permitiría que un error del pasado, como lo ocurrido entre ellos, arruinara la oportunidad de su madre. Y sin darle tiempo a responder, se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos. Oh my god! Oh my god, this is incredible! What the fuck? De vuelta en la casa, Natsuo observó a su padre tan emocionado que no tuvo el corazón para oponerse. Mientras lavaban los platos, le dijo que aceptaba su decisión, aunque no le había gustado que lo sorprendiera sin previo aviso. Su padre se mostró eufórico al oírlo y le explicó que en pocos días se mudarían todos juntos a una nueva casa. A partir de ese entonces viviría bajo el mismo techo que su profesora y que la chica que lo hizo debutar. Poco después, Natsuo le contó a su amigo Fumiya, quien quedó completamente confundido al escuchar semejante historia. Aún así trató de aconsejarlo con serenidad, diciéndole que debería dejar atrás a Hina y concentrarse en el presente, ya que ahora todos eran familia. Con el paso de la semana, la mudanza se concretó y la vivienda comenzó con risas y bromas incómodas. Hina, en tono juguetón, expresó su alegría por tener a Natsuo como hermanito menor, incluso bromeando con haber descubierto su escondite con revistas sospechosas, pero esa confianza repentina no le causó gracia al muchacho, quien se sintió más incómodo que nunca. Ya nos exhibiste. Más tarde, al encontrarse con Rui, ella le pidió que actuara como si nada hubiera pasado entre ellos dos. Aunque Natsuo intentó hacerlo, le resultó completamente imposible. Cada vez que la veía, recordaba aquella noche. Aunque sabía que debía olvidarla, su mente volvía una y otra vez a lo mismo. Por más que lo intentara, no podía fingir que entre ellos no había pasado nada. Una mañana, Natsuo bajó a la cocina y se encontró con una escena que casi le da un infarto. Su profesora Hina caminaba por ahí apenas cubierta con una toalla todavía húmeda del baño. La madre de Hina intervino de inmediato para regañarla por su descuido, mientras la mujer intentaba justificarse diciendo que en su antigua casa solía andar así sin problemas. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Hina, algo mareada por las cervezas, se dejó caer en el sofá junto a Natsuo. Él intentó mantener la compostura, pero su mente se llenó de pensamientos sucios. La tenía tan cerca y a la vez era tan inalcanzable. Cuando vio que se quedó dormida, decidió despertarla para que fuera a su habitación. Sin embargo, mientras lo intentaba, ella murmuró su nombre medio dormida, lo que lo dejó completamente desconcertado. Justo cuando estaba a punto de darle un beso de despedida, apareció Rui, quien sin pensarlo dos veces le dio una patada a su hermana y la arrastró fuera del salón. Antes de irse aclaró que la culpa no era de Natsuo, pues aquella no era la primera vez que su hermana hacía algo parecido. A la mañana siguiente, Natsuo llegó tarde a clases, despeinado y con expresión de zombie. Apenas tomó asiento cuando su amigo le comentó que había una nueva estudiante bastante bonita en el grupo. Al voltear, descubrió con su asombro que se trataba de Rui. Yo te conozco.
Ella lo saludó con naturalidad mencionando que había olvidado su almuerzo. Natsuo, temiendo que alguien sospechara su vínculo familiar, la llevó fuera del aula y le pidió que no hablara sobre su convivencia en casa. Rui entendió el mensaje, pero lo interpretó como una muestra de vergüenza hacia ella, por lo que se marchó sin decir nada y algo molesta. Los amigos de Natsuo, por supuesto, notaron la tensión entre ambos. Le preguntaron qué había pasado con aquella misteriosa chica con la que desapareció en el karaoke, pero él solo respondió que no fue nada importante. Más tarde en los pasillos se cruzó con Hina. Ella notó su aspecto desaliñado y le recordó que debían mantener en secreto su relación familiar dentro del colegio. Él lo aceptó, aunque aprovechó para preguntarle si recordaba algo de la noche anterior. Hina se mostró nerviosa temiendo que le hubiese besado, pero él la tranquilizó asegurándole que no había pasado nada. Aliviada, la profesora prometió no repetir semejante descuido, terminando la charla con una de sus sonrisas coquetas que tanto lo descolocaba. Durante el almuerzo, Natsuo la vio comer sola y decidió acercarse. Le preguntó si prefería estar apartada por elección o si su forma de ser había espantado a los demás. Rui explicó que, al principio, sus compañeros intentaron hablarle, pero su actitud distante terminó alejándolos. Mientras ellos hablaban, notó que Natsuo tenía el cabello despeinado y, sin pensarlo mucho, se lo acomodó ella con mucho cuidado. Él comprendió entonces que no era una persona fría, sino alguien que tenía dificultades para relacionarse. Intentó ayudarla. Natsuo le preguntó si alguna vez había pensado en mejorar su comunicación. Ella respondió que no, que siempre había sido así, y le explicó que era todo lo contrario a su hermana. Entonces él le propuso un ejercicio: simular una conversación común entre un chico y una chica. Natsuo comenzó con una voz suave y algo torpe, lo que hizo que Rui lo mirara con sospecha, preguntándose si acaso le gustaban los hombres. Aquello descolocó por completo al prota, quien entendió que entrenar con Rui no sería tan sencillo como había imaginado. La conversación entre ambos se volvió tan intensa que terminó en una discusión a gritos frente a toda la clase. Sus compañeros, lejos de molestarse, estallaron en risa y comentaron lo divertido que había sido ver a Rui tan expresiva. Por primera vez, la muchacha mostraba un lado más espontáneo y los demás notaron que, detrás de su carácter serio, solo necesitaba un pequeño impulso para abrirse a los demás. Esa misma tarde, ya en casa, Rui pidió hablar con Natsuo sola mientras ambos se bañaban. La excusa era absurda, pero el tono serio de su voz despertó la curiosidad del chico. Una vez dentro del baño, Rui fue directo al punto. Quería saber por qué había intentado besar a Hina la noche anterior. Natsuo se quedó paralizado sin comprender a qué se refería. Rui insistió creyendo que lo había hecho por lástima, quizás pensando que su hermana estaba triste por su ruptura, pero al notar que el tipo no entendía nada, prefirió no explicarle más. Se retiró en silencio, dejando a Natsuo confundido y con la sensación de que algo importante se le estaba escapando. A la mañana siguiente, sus padres reunieron a los tres hermanos para anunciar que irían al registro civil a formalizar el matrimonio. Desde ese momento, Hina quedaría a cargo de la casa y de la comida. Natsuo no supo si sentirse entusiasmado o temoroso por eso. No sabía si su profesora resultaría una gran cocinera o si el desastre estaba más que garantizado. Sin embargo, al llegar la noche se sorprendió al ver una mesa perfectamente servida, llena de platos deliciosos, y elogió la comida sin dudarlo, creyendo que era obra de Hina. Pero esta, entre bastantes risas, le aclaró que la verdadera autora había sido Rui. Ella solo había ayudado con tareas menores, como calentar el agua o picar algunos vegetales. La revelación le provocó una mezcla de decepción y admiración por la otra chica. Esa noche Rui se fue a dormir temprano e Hina se quedó conversando con Natsuo en el comedor. Notó que el muchacho se veía tenso, así que decidió escucharlo sin juzgarlo. Él trató de preguntar por el exnovio de su hermana, pero ella evadió el tema diciendo que no valía la pena preocuparse por ello. En cambio, cambió la conversación y le preguntó si había algo en su apariencia que le incomodara. Natsuo, sin pensarlo demasiado, respondió que le gustaba su cabello liso porque nunca se le rizaba. Hina rió por la ocurrencia y en un momento torpe casi se cae al suelo. Natsuo logró reaccionar rápido y la sostuvo antes de que se golpeara. En el contacto, que fue tan repentino, ambos se quedaron en silencio y en ese momento el teléfono de Hina comenzó a sonar. Sí, era su ex. Tras una breve conversación, Hina dijo que debía salir un momento. Natsuo la observó marcharse sin poder decir absolutamente nada, sintiendo que algo no andaba bien. Pasaron las horas y al no verla regresar, se preocupó bastante. Al acercarse a la entrada de la casa, la vio volver lentamente, con los ojos apagados y la expresión vencida. Apenas podía hablar, y antes de que pudiera preguntar, alguien tocó
tocó el timbre. Ambos se quedaron congelados. Rui, molesta por el ruido, se acercó para abrir la puerta, solo para descubrir que eran sus padres quienes regresaban con un pastel en las manos para celebrar el matrimonio. El ambiente se relajó de golpe y todos compartieron la noche en familia. Más tarde todos se fueron a dormir. Natsuo permaneció despierto sin poder dejar de pensar en Hina. No entendía qué pasaba con ella, pero algo en su mirada lo inquietaba bastante. Al día siguiente, todavía confundido, trató de distraerse yendo a la cafetería donde trabajaba su amigo Fumiya. El encargado del local, siempre excéntrico, lo recibió con bastante entusiasmo mientras Fumiya le preparaba un tremendo cafezazo. Apenas lo vio, supo que algo le pasaba. Con paciencia le pidió que le contara todo, así que Natsuo, sin poder contenerse, terminó relatando todo lo que había pasado con Hina, sus actitudes cambiantes, las veces que lo vio desmoronarse y su sensación de que no estaba bien con su pareja actual. Fumiya lo escuchó en silencio y aunque no entendía su preocupación, también le recordó que debía tener bastante cuidado. Natsuo estaba demasiado involucrado en algo que no le correspondía y si seguía así podía salir lastimado, pero en el fondo ambos sabían que el muchacho no podía simplemente apartarse. Hina no era solo su profesora ni su nueva hermana, era, sin quererlo, la mujer que seguía ocupando cada uno de sus pensamientos durante todo el día. Para hacerlo entender, Fumiya decidió ponerle un ejemplo personal. Recordó varias noches de trabajo en las que mujeres hermosas acudían al bar a desahogarse por relaciones rotas o parejas que no los valoraban. Confesó que, más de una vez, deseó que esas chicas dejaran a sus novios y lo eligieran a él, aunque sabía que era un pensamiento bastante egoísta. Esa reflexión llevó a los tres, al encargado, a Fumiya y Natsuo, a recrear en tono de broma una escena melodramática sobre el típico galán que le roba a la novia a otro. Incluso el dueño del local se unió al juego, volviendo el momento completamente delirante. Más tarde, ya camino a casa, Fumiya y Natsuo se toparon con una pareja que le resultó familiar, y al mirar con atención, Natsuo sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Era Hina, su profesora, acompañada de un hombre que se despedía de ella antes de subir a un auto. La imagen lo dejó completamente helado. No necesitó más para entender lo que pasaba. Esa noche, al regresar a casa, no pudo pensar en otra cosa. Dominado por la mezcla de celos y angustia, fue directamente al cuarto de Hina. Sin rodeos le preguntó si estaba saliendo con alguien. Ella intentó disimularlo, pero Natsuo no se dejó engañar. Repitió palabra por palabra lo que había escuchado cuando la vio con aquel hombre y la acusó de tener una relación con alguien comprometido. Hina, bastante incómoda, trató de frenar la conversación diciendo que un chico de su edad no podía comprender los problemas de los adultos y le pidió que no se metiera en sus asuntos. Pero Natsuo, cegado por la frustración, se acercó y la besó. Ella al principio quedó inmóvil del asombro, pero segundos después lo abofeteó con fuerza. Sin embargo, la tensión emocional los desbordó y tras un breve silencio, Hina terminó correspondiéndole el beso. La reacción y el deseo se mezclaron en un instante caótico y cuando la confusión pasó, ella le pidió que se marchara. Dijo que lo mejor era poner distancia antes de que ambos terminaran haciendo algo de lo que se arrepentirían. Esa noche Natsuo se encerró en su habitación abrumado por lo que había hecho. Sentía rabia, vergüenza y tristeza al mismo tiempo. Al día siguiente su padre entró en pánico al encontrar una nota. Natsuo había decidido marcharse de casa. El chico se refugió en el apartamento de Fumiya, quien lo recibió con los brazos abiertos, aunque no sin bromas. Entre risas le preguntó si eso significaba que ahora él podía intentar conquistar a la profesora, provocando que Natsuo casi lo golpeara. Fumiya, con su habitual calma, lo detuvo y le recordó que no toda la vida era romance. Le dijo que podía transformar ese sufrimiento en inspiración, que todo buen escritor necesitaba un corazón roto para poder crear. A pesar del tono ligero de aquellas palabras, sí que lo marcaron y esa noche, mientras intentaba escribir, seguía recordando las frases de Hina, su mirada, su tristeza, e incapaz de concentrarse se acercó a la ventana y bajo la lluvia distinguió una figura con paraguas frente al edificio. Era Rui, parecía buscar algo o quizás a alguien. Al notar que él observaba desde arriba, levantó la vista y con expresión serena le dijo algo que lo dejó completamente desconcertado. Le preguntó si quería escaparse con ella. Natsuo bajó rápidamente para encontrarse con Rui y decidido a disuadirla de aquella idea impulsiva, intentó explicarle que escaparse solo complicaría aún más las cosas y que sus padres podrían alarmarse, pero justo en ese instante apareció la madre de Fumiya. Al verla con Natsuo, la mujer asumió lo evidente, pensó que él tenía una nueva novia. Natsuo, nervioso, trató de aclarar la situación explicándole el enredo familiar en el que ambos estaban, que su padre se había casado con su madre y a la vez su profesora ahora su hermana y por tanto ahora vivía con su crush y con la chica con la que había tenido su primera vez. Para sorpresa de ambos, la madre de Fumiya
no pidió más explicaciones, solo le permitió quedarse ahí esa noche sin hacer demasiadas preguntas. Todo parecía tranquilo hasta que, horas después, Fumiya regresó a casa. Al abrir la puerta de su cuarto se encontró a los dos juntos. Armó un escándalo digno de telenovela y los gritos alertaron incluso a su hermana menor. Una vez todos se calmaron, Rui decidió contar toda la verdad. Explicó que sabía perfectamente que su hermana mantenía una relación con un hombre comprometido y que se había escapado con Natsuo para dejar claro que no aprobaba esa situación. Confesó también que en su momento intentó convencer a Hina de que no siguiera ese camino, pero su hermana le había respondido que no podía entenderla porque nunca había sido abrazada por alguien que realmente la quisiera. Rui admitió que no supo qué decirle porque era cierto, jamás había sentido algo así. Fumiya, sin entender del todo la tensión, soltó un comentario algo desafortunado sobre lo que había ocurrido entre Rui y Natsuo aquella noche del karaoke. Ella se enfadó por un momento, avergonzada de que lo dijera frente a todos, aunque luego decidió no darle tantas vueltas. Natsuo con determinación dijo que no volvería a casa hasta que Hina terminara su relación con ese hombre. Como ambos hermanos compartían el mismo objetivo, comenzaron a planear una estrategia. Sin embargo, regresaron a su hogar para recoger algunas cosas, y ahí encontraron una escena inesperada. Sus padres estaban sentados en la penumbra con documentos de divorcio frente a ellos. Habían decidido separarse, convencidos de que su unión había causado que sus hijos huyeran del hogar. Natsuo los interrumpió rápidamente para tranquilizarlos, asegurándoles que todo se podía resolver, y la tensión bajó un poco. Incluso Hina, al verlo, no pudo evitar contener las lágrimas. Se desmoronó y le pidió perdón con voz temblorosa. Aunque los demás no entendían del todo por qué, finalmente la familia decidió permanecer unida, al menos por el momento. A la mañana siguiente, Natsuo se cruzó con Hina en las escaleras. Ella lo saludó con timidez, pero él la ignoró por completo. Ya no pensaba tolerar sus excusas. Más tarde reunió a Rui y le dijo que era hora de poner en marcha la operación. Durante las clases, ambos comenzaron a espiar discretamente a Hina. La seguían después de la escuela, revisaban los lugares donde solía ir y observaban cualquier movimiento sospechoso. Para la tarde pasaron siguiéndola, viéndola entrar a cafeterías, caminar por parques o esperar en una esquina, pero nunca encontraron al supuesto amante. Su vida parecía rutinaria y sin nada extraño. Con el paso de los días, incluso Fumiya se unió al plan, convencido de que descubrirían algo grande. Sin embargo, cuando finalmente la vieron reunirse con alguien, resultó ser una simple alumna que buscaba orientación sobre su futuro. Aquello desmontó por completo las sospechas. Hina no estaba cometiendo nada indebido. Su rutina era la de una maestra común y la relación secreta que tanto inquietaba parecía no existir. Fue entonces cuando Natsuo, agotado de tantas dudas, tomó una decisión. Esa noche, mientras Hina se duchaba, Rui decidió ejecutar un plan bastante arriesgado. Tomó en secreto el celular de su hermana con intención de hacerse pasar por ella y terminar la relación con su amante. La idea era sencilla: una llamada, unas pocas palabras y todo habría terminado. Cuando Natsuo la vio tan decidida, aceptó ayudarla pensando que era lo mejor para poner fin a aquella historia de una vez por todas. La idea era sencilla: una llamada, unas pocas palabras y todo habría terminado. Cuando Natsuo la vio tan decidida, aceptó ayudarla pensando que era mejor poner fin a aquella historia de amor. Ambos se sentaron uno al lado del otro, con el teléfono entre ellos. Rui marcó el número del hombre, pero apenas escuchó su voz al otro lado de la línea, se bloqueó por completo. Intentó hablar como su hermana, pero no consiguió decir nada coherente y, dominada por los nervios, colgó de inmediato. Instantes después, el teléfono volvió a sonar. Era él devolviendo la llamada. Natsuo le pidió a Rui que respirara y que solo dijera las palabras necesarias. Terminamos. Ella temblando contestó, pero el intento fue un desastre completo. Más tarde fueron al bar donde trabajaba Fumiya para contarle todo lo que pasó. El trío intentó buscar una alternativa más inteligente. Sin embargo, el dueño del lugar escuchó parte de la conversación y exigió que le contaran todo. A huevo chismecito. Natsuo y Rui no tuvieron más remedio que explicarle, y en ese momento el destino decidió jugarles una mala pasada. Hina entró al bar acompañada de su amante. El ambiente se volvió tenso al instante. Las miradas se cruzaron. Rui, tensa, quiso intervenir, pero Natsuo, impulsado por sus emociones, se levantó y le pidió sin rodeos que terminara la relación en ese mismo momento. Todos los presentes quedaron inmóviles, impactados. Además, Natsuo continuó, tomó al hombre por el cuello y comenzó a increparlo. Hina le rogó que se calmara, pero él estaba cegado por la rabia. El dueño del bar, alarmado pero curioso, intervino. Cuando por fin todos se sentaron, el hombre se presentó formalmente y dijo llamarse Shuji Urawa y reconoció que estaba casado. Confesó que su relación con
Hina había comenzado 2 años atrás y que, aunque parecía imposible de entender, ambos se amaban de verdad. Explicó que su intención siempre fue divorciarse y formalizar las cosas con ella, pero que el tiempo y las circunstancias lo habían complicado todo. Sí, claro, no hay quien te crea. Rui con voz temblorosa quiso saber quién había dado el primer paso y Shuyi admitió que fue él, reconociendo su culpa por haber arrastrado a Hina hasta esa situación. Afirmó que no tenía excusas, pero que nunca había jugado con los sentimientos de ella. El prota furioso lo enfrentó, le dijo que considerar esa relación legítima era una burla y que no podía hablar de amor cuando su vínculo solo le causaba sufrimiento a todos. El hombre, en lugar de enojarse, bajó la mirada y admitió que sabía que lo que hacían estaba mal. Aún así aseguró que lo que sentía por ella era real y que planeaba divorciarse lo antes posible. Incluso tuvo el descaro de decirle a Natsuo que buscaba su aprobación para seguir adelante con Hina. El prota no pudo soportarlo y le respondió con ira que lo único que estaba logrando era destruirlo emocionalmente. Las palabras encendieron aún más la escena. Hina, en medio del caos, no sabía cómo reaccionar. Antes de que toda la situación estallara, Rui, desesperada, tomó un vaso de agua y lo vació por completo sobre la cabeza de Hina. El silencio fue absoluto. Rui, al borde del llanto, salió corriendo del bar y Natsuo, sin pensarlo, fue tras de ella. Cuando finalmente la alcanzó en el parque, la encontró llorando desconsolada. Él, conmovido, la abrazó y le agradeció por haber tenido el valor de hacer lo que hizo. Rui, entre lágrimas, solo logró decir que no soportaba ver cómo su hermana se destruía a sí misma y que todo lo que quería era salvarla. Por otro lado, Hina y Shuyi paseaban con toda la calma del mundo como si no acabaran de arruinarle la existencia a medio cast. Durante esa caminata, Shu no podía ocultar su incomodidad con cierto muchacho que todos conocemos muy bien. La cara se le notaba y sospechaba que algo raro había entre él y su exnovia de la juventud. Ella, muy tranquila, intentó calmarlo y le aseguró que entre ellos no había nada más que un lazo familiar. Sí, ajá, lo que tú digas. Incluso reconoció que todavía tenía intenciones de seguir con su relación secreta. Pero él, firme y paternal, le lanzó un abrazo medio redentor, medio manipulador, diciendo que no se dejara arrastrar por alguien así. Irónico, considerando que lo único que le faltó fue decirle que solo se dejara manipular por él. Al amanecer, tanto Natsuo como Rui seguían con la batería emocional en cero. El drama reciente les había pasado bastante factura, y mientras desayunaban, Hina se acercó como si nada. Invitó a Rui a salir a comprar algo, pero ella no respondió, simplemente se fumó. Por su parte, Natsuo tenía una cita importante, iba camino al cementerio directo a visitar la tumba de su madre, y como era de esperarse, al estar ahí los recuerdos lo atacaron de frente. Revivió los días en el hospital, las sonrisas forzadas de su madre intentando animarlo y su deseo de que fuera fuerte, incluso cuando ella ya estaba a un paso del otro mundo. Minutos después aparecieron Rui e Hina con flores en la mano. Ambas se acercaron al prota y, en un silencio solemne, Hina aprovechó para confesarle que por fin había cortado todo lazo con Shuyi. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, parecía que la vida le empezaba a sonreír al prota. Entonces ocurrió algo especial. Los tres se colocaron frente a la tumba de la madre del prota, y fue una escena simple pero con un simbolismo emocional potente. Pasaron los días y en la casa las cosas volvieron a ese extraño estado de normalidad. Las hermanas retomaron sus peleas por tonterías a como debe ser. Camino a clase, Rui le preguntó al prota por qué se había fugado de casa, pero él, como buen hombre emocionalmente limitado, no supo qué decir y simplemente huyó. Más tarde en clase, Rui conoció a una nueva compañera llamada Momo, una chica amable, simpática y que incluso le regaló un peluche hecho a mano. Todo muy bonito, hasta que aparece el grupo de chicas odiosas de la clase. Una de ellas le arrebató el regalo a Rui y lo lanzó directo al basurero, advirtiéndole que Momo era una chica fácil, las que van detrás de cualquier tipo. Pero Rui no se quedó callada, fue directo al tacho, recuperó su peluche y dejó claro que si quería hacerse amiga de Momo, eso era solo asunto suyo. Así se habla. Antes de salir de cole, Momo volvió a acercarse y le regaló otro peluche, esta vez con forma de Rui. Ok. Esto se puso demasiado turbio, pero digamos que fue con cariño. Luego ambas caminaron juntas a casa y en medio de un helado, Rui soltó la pregunta del millón, que si es cierto que había estado con tantos chicos. Momo, sin ningún filtro, respondió que probablemente sí, que ya iba por unos 30, pero claro que no fue por gusto, siempre le tocaban tipos tontos. Sí, claro, ya te creímos. A pesar de su revelación, Rui decidió mantenerse firme y seguir siendo su amiga, porque más allá del pasado, vio a alguien que solo necesitaba un
poco de afecto sincero y con eso se volvieron inseparables. Días después, ambos entraron a una librería tras las clases y como si el destino lo escribiera, un guionista adicto al drama, ahí estaba Natsuo. Momo apenas lo vio, sí, se presentó de forma muy coqueta, claramente apuntando al número 31 de su historial. Mientras Rui y Momo hojeaban los libros, Natsuo intentó ser cordial, pero la vibra rara estaba en el aire. Al salir del local, el destino, otra vez, intentó intervenir cuando una bicicleta apareció de la nada y casi arrolla a Momo. Pero el buen prota, como buen prota, se lanzó a salvarla justo a tiempo. Luego de salvarla, Natsuo simplemente se fue a casa, sin imaginar que acababa de activar una nueva ruta romántica en esa historia. Mientras tanto, Rui se dio cuenta de algo preocupante. Su amiga ya estaba completamente enamorada de su nuevo hermanastro. Esa noche, mientras se bañaba, Rui recordó el momento exacto en que Momo le había tomado del brazo para preguntarle si realmente podía salir con él. Aunque a Rui no le gustaba la idea, no quiso interponerse y simplemente respondió que eso dependía de ella. Al día siguiente, Rui cayó víctima de una tremenda gripe y tuvo que quedarse en cama. El encargado de cuidarla no sería nadie más que el propio Natsuo, y no lo hizo por compromiso. Se quedó con ella toda la noche y todo el día, vigilando su fiebre, llevándole medicina y mostrando lo caballero que es, a pesar de todo lo que pasaba. Ya un poco más recuperada, Rui se animó a hablar y le confesó a Natsuo que Momo estaba feliz de conocerlo y que incluso ya se estaba enamorando, pero también reveló que eso le provocaba una presión en el pecho difícil de ignorar y de explicar. Le preguntó si estaba enamorado de alguien, pero justo cuando él iba a responder, su estado empeoró bastante, así que el momento quedó en suspenso. Un poco más tarde, con Rui ya mucho mejor, sus padres le agradecieron a Natsuo por cuidarla, un chico que a veces podía valer oro. Mientras caminaba solo hacia la escuela, Natsuo se cruzó con Momo, quien sin perder ni un segundo le dio su número de teléfono. Esto fue visto por sus amigos, quienes no tardaron en meter cizaña. Todos empezaron a soltar lo que ya era Vox Populi. Momo tenía ya cierta famita. Uno incluso confesó que ya había tenido algo con ella. A pesar de todo, Momo seguía intentando conquistarlo. Le compraba comida, lo trataba con dulzura y un día le confesó directamente que le gustaba. Explicó que prefería ser honesta y tirarse el ruedo antes de quedarse con la duda. Pero Natsuo, aunque se mostraba bastante cordial, se notaba distante. En realidad, seguía pensando en Hina. Al ver esa tristeza en su rostro, Momo fue directa y lo invitó a su casa. En el departamento, Momo se mostró cariñosa además y le robó un beso. Estaban a punto de pasar a cosas de mayores, pero justo en ese momento sonó su celular. Era un mensaje de la mismísima Rui preguntándole si volvería a casa para la cena. Al contárselo a Momo, ella le confesó que nunca supo lo que era cenar en familia, y el comentario lo golpeó a él en el corazoncito. Justo cuando parecía que la cosa se calentaba de nuevo, Natsuo notó que Momo tenía heridas en la muñeca. Eso cambió el ambiente por completo, y preocupado, prefirió irse, pero no para huir, sino para comprar comida y volver a cenar con ella. Durante esta cena improvisada, le dijo que si algún día se sentía mal, podía contar con él y podía llamarlo. Esa simple muestra de empatía fue más valiosa para Momo que cualquier tipo de confesión. Según le contó, muchos habían notado sus heridas, pero nadie jamás se había interesado en ayudarla, solo él. Al día siguiente, Natsuo se encontraba leyendo tranquilo en la azotea cuando apareció Kiryu, el nuevo profesor de lengua. Al notar el libro que tenía entre las manos, lo elogió por leer, algo raro entre los adolescentes adictos al celular. Además, mencionó que conocía al autor de esas novelas ligeras y bromeó con que tenía gustos similares. Todo bien hasta que se acercó demasiado. El tipo era amable, sí, pero había algo en su aura que no terminaba de cuadrar. Más tarde, Rui le comentó a su hermano que aún no sabía qué club elegir, pero también aprovechó para decirle que Momo ya le había contado todo lo que pasó entre ellos el otro día. Sí, un poco tóxica, pero sí, tiene razón. Mientras Rui se alejaba, Natsuo recordó que también había tenido momentos muy íntimos con ella. Sin embargo, entendía que eso no le daba derecho a controlarlo. Después de clases, los típicos amigos vírgenes de Natsuo decidieron ayudar a Rui a encontrar un club. Empezaron por los deportivos, pero como era de esperarse, solo lo hacían para quedar bien, nada útil y solo falsedad. Finalmente, Rui y Natsuo terminaron visitando el club de literatura, algo más interesante. Ahí sacaron unos libros para leer juntos, y todo parecía tranquilo hasta que más tarde Natsuo volvió solo para devolverlos, y fue testigo de algo que creo que no debía de
haber visto. En el salón el profesor Kiryu estaba coqueteando con una alumna. Oh sí, en mi colegio teníamos de ese tipo. Una escena totalmente inapropiada. Natsuo, incómodo, no sabía si intervenir, marcharse o prenderle fuego a todo. Natsuo intentó marcharse discretamente, pero fue interceptado por los dos tórtolos. La chica nerviosa intentó disimular asegurando que solo le quitaba una pestañita del ojo. Todo muy creíble, claro, salvo que era todo lo contrario. Kiryu, en cambio, le lanzó una amenaza medio en broma, medio no. Le dijo que si no se unía al club de literatura lo acusaría de robo, de espionaje y hasta de lo peor del mundo, porque el hombre ya se había desquiciado. Así, medio por presión y medio por compromiso, terminó aceptando entrar al club, que hasta ese momento tenía solo un integrante, Miu. Y sí, como sospechaste, de esta hablaremos bastante en el futuro. El profesor les ordenó que promocionaran entonces el club. Natsuo se dio cuenta rápidamente de que Miu no era buena hablando con la gente. Ella admitió que nunca había podido promocionar el club ella sola. Decidieron separarse para cubrir más terreno, y Natsuo terminó topándose con Rui, quien lo felicitó por poder encontrar su club, aunque él confesó que había sido forzado. Justo entonces apareció el profesor, quien bromeó con Natsuo que ahora estaba condenado de por vida al club. Más tarde Natsuo notó que Miu no había entregado ni un solo volante, simplemente no podía. En lugar de regañarla, eso sí, le aconsejó y la consoló, diciéndole que tal vez no era valiente, pero seguro tenía otras virtudes. Ese pequeño gesto la hizo verlos con otros ojos. Al día siguiente, en una reunión del club, Kiryu preguntó si alguno escribía. Con algo de vergüenza, Natsuo confesó que hacía relatos románticos cortos. Señores, Natsuo tiene un perfil de Wattpad. Miu también reveló que escribía cuentos de romance, aunque más largos, y al escuchar eso, el profesor propuso un ejercicio: darse un beso como práctica romántica. Miu, aunque sonrada, estaba totalmente dispuesta. Véngase pa' acá. Pero Natsuo, incómodo con la situación, se negó. Kiryu, en lugar de insistir, lo felicitó por tener los principios claros, y antes de retirarse le pidió que le entregara sus escritos. Esa noche en casa, Natsuo comentó con Hina lo que pasó en el club. Rui, al enterarse, decidió unirse también, no por amor, sino por celos, claramente, y así fue como se unió al club de literatura. Al día siguiente, Natsuo y Miu compartieron un momento algo torpe pero dulce en la biblioteca. Esa conversación, aunque inofensiva, tenía un toque de romance contenido, pero pronto llegaría Rui acompañada de Momo. Sí, vinieron los refuerzos, quien también se uniría al club. El clima se volvió tenso y el prota ya tenía el harem completo en el club. Rui empezó a sentir la presión, rodeada de otras 3 chicas. Preocupada por cómo estaba actuando, decidió visitar el café donde trabajaba el camarero de aquel entonces, quien escuchó pacientemente sus quejas. Rui confesó que últimamente no se sentía ella misma, que comenzaba a obsesionarse con cosas sin sentido y que eso nunca le había pasado antes. Para calmarle, el camarero se abrió con una historia personal. Dijo haber sido un mafioso en el pasado. Sí, todo en este anime tiene que ser turbio. Un tipo duro esperando una entrega importante en una esquina, pero el otro bando llegó tarde y cuando finalmente aparecieron, uno de los chicos le robó el corazón. Desde ese entonces cambió los puños por los delantales y decidió seguir su corazón. Sí, señores, eso lo dice el anime, no lo digo yo, no me funen. Aunque dice que se arrepiente de no haber confesado sus sentimientos en ese momento. Le aconsejó entonces a Rui que no se reprima, que diga lo que siente y que no repita sus errores. Aunque su historia parecía sacada de un manga shoujo, Rui quedó algo reflexiva sobre la situación. Mientras tanto, de regreso en casa, Natsuo se encontraría con Hina. Sí, su crush que había quedado apartada por ahora, y ese encuentro abriría nuevas heridas. Mientras hacía los quehaceres del hogar con un gesto sereno, Hina le agradeció a Natsuo por no haberle contado a sus padres lo que ocurrió con Shui. Él no le dio demasiada importancia a esto, pero lo que vino después sí lo dejó pensativo. Hina le propuso salir a solas el fin de semana. Para Natsuo, esto era como un sueño hecho realidad, pero le daba algo de mala espina. Llegó el día tan esperado, salieron juntos en lo que parecía ser un paseo entre hermanastros, aunque ambos sabían que detrás de esa excusa había una tensión difícil de ignorar. Durante todo el trayecto en auto conversaron tranquilamente hasta que llegaron a una cafetería. Ahí, mientras compartían, un camarero no pudo evitar decirle que parecían una pareja muy linda, como novios. Natsuo
Natsuo sonrió ilusionado, pero Hina reaccionó nerviosa y lo golpeó suavemente para bajarlo definitivamente de esa nube. Decidieron seguir paseando por la ciudad, visitaron varios lugares y cuando el atardecer comenzaba a pintar el cielo, llegaron a la playa. Natsuo, algo impulsivo, demasiado impulsivo, quiso caminar por la orilla y sentir el agua en sus pies, pero Hina lo tachó de infantil. Ay sí, hacete la madura. Aquella frase que para otros pasaría desapercibida lo hirió un poquito, pues él quería que ella lo viera como un hombre. Hina notó su incomodidad y fue entonces que confesó que lo había dicho a propósito, que buscaba poner cierta distancia, hacer que él dejara de tener sentimientos por ella. Ya sentado sobre la arena viendo el mar extenderse en el horizonte, Natsuo le preguntó directamente por qué se había involucrado en una relación prohibida. Ella prefirió esquivar un poco la pregunta, aunque decidió contarle cómo empezó todo. Recordó que en su época como estudiante conoció a Chu y a Mami, una compañera de clase. Un día esa amiga comenzó a hablarle mal de ella, celosa por la atención que Chu le daba. Hina descubrió la verdad por accidente, escuchando a su amiga burlarse de ella en el baño. Poco después, Chu, viéndola decaída, intentó animarla con un pequeño muñeco de peluche que siempre llevaba consigo. Ese gesto la calmó y fue el inicio de una relación que poco a poquito se volvió habitual. Las charlas con él se convirtieron en una rutina y con el tiempo, sin que se diera cuenta, se terminó enamorando. Amiga, date cuenta. Años más tarde, cuando ya estaba en su cuarto año de la universidad, el destino los volvió a unir. Él le invitó a salir y aunque durante mucho tiempo había juzgado a la persona que traicionaba a sus parejas, enfrentarse a una situación similar la hizo ver todo de forma distinta. Mientras ella hablaba, Natsuo reflexionaba y se preguntaba si, en su lugar, él habría actuado igual. O sea, que habría sido igual de pendeja que ella. Entonces, tomó una decisión. Le entregó un manuscrito, una novela que había escrito él basada en una historia real. En ella el prota se enamoraba profundamente de una mujer muy, sospechosamente muy parecida a Hina. Era una confesión disfrazada. La profesora quedó inquieta y sin palabras. Le impactó profundamente ese gesto y por fin aceptó la posibilidad de iniciar algo con él. Sí, esto va de mal a peor, aunque dejó claro que si pasaba algo debía mantenerse en secreto. Ni sus padres ni Rui debían de saberlo. Luego, mientras paseaban por la playa, Natsuo quiso tomarla de la mano, pero Hina lo llevó mar adentro, alejándose poco a poco de la orilla. Con la mirada seria le explicó que lo que estaba a punto de hacer era cruzar una línea que no tendría retorno. Estaban entrando en un terreno que podía cambiar sus vidas para siempre. Natsuo, sin palabras al inicio, tomó valor y optó por abrazarla. No sabía con certeza lo que les esperaba, pero sí sabía lo que sentía él, y en ese momento, en medio del mar y con el atardecer abrazándolos, decidió no soltarla. Esa noche Hina se quedó leyendo la novela de Natsuo hasta tarde. A medida que avanzaba entre las páginas, las emociones comenzaron a desbordarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, tocada por cada palabra que le dedicaba su joven estudiante. Al día siguiente, ella le dejó una nota agradeciéndole por haber escrito algo tan profundo y hermoso. Mientras tanto, en su propio cuarto, Natsuo lidiaba con un torbellino de sentimientos. Trataba de alejar a Hina de su mente, pero el peso de sus decisiones provocaba que volviera a ella. Y en medio del caos, Rui entró a la habitación. Ya sentados juntos, ella le pidió que la besara. Aunque Natsuo se sacó de onda al principio, pensando en todo esto de la familia, Rui insistió recordándole que él también había intentado besar a Hina en su momento. Por supuesto, no seas todo un incongruente. A pesar de los intentos de mantenerse firme, el deseo le pudo y terminó cediendo. Luego del beso, ella le confesó que deseaba estar siempre a su lado y que soñaba con un futuro juntos. Abrumado por tanta intensidad, Natsuo solo tiene que esconderse el rostro bajo la almohada. Sí, está sufriendo lo mismo que sufre con Hina, pero en el otro papel. En la escuela, buscando distraerse, Natsuo fue a la biblioteca, donde compartió una pequeña lectura con Miu. Más tarde llegaron las demás chicas del club, seguido del profesor que dirigía el grupo. Al ver el esfuerzo que requería el club y con los exámenes tan cerca, tanto Rui como Natsuo decidieron pedir tutorías personalizadas a
a Hina, lo cual aún generó más tensión. Esa noche los tres estudiaron juntos, pero como ya era costumbre, Rui volvió a incomodar todo, esta vez mencionando a Miu. Eso puso nervioso a nuestro prota, quien recordó cómo estuvo a puntito de besarla. La presencia de tantas chicas interesadas en él comenzaba a pasarle factura, y estaba pensando en cómo el ganado cada vez se le juntaba más y más. Y en su cuarto, Natsuo seguía pensando en Hina, preocupado de que ella hubiera malinterpretado todo lo que estaba pasando. Decidió entonces ir a buscarla. Sin embargo, al llegar frente a su habitación, escuchó algo extraño. Al asomarse, la vio en un momento muy íntimo, pensando en Shu. La escena lo dejó paralizado y soltó el libro que llevaba. Por suerte para él, logró esconderse antes de que ella lo descubriera. Al día siguiente, al encontrarse con Hina bajando las escaleras, la tensión era evidente. Ella le recordó que no debía estudiar tanto, pero él solo podía fijarse en su mano y recordar el día anterior. Y en la escuela, Natsuo empezó a pasar más tiempo en el club de literatura. La poesía se convirtió en un tipo de refugio para él, una forma de canalizar todas esas energías que tenía. Días después intentó escribir una novela en su casa, pero los pensamientos sobre Hina lo bloqueaban constantemente. Entonces decidió probar cambiando de ambiente yendo a la biblioteca. En el camino se cruzó nuevamente con Rui, a quien invitó a acompañarlo. No le pareció tan mala idea, pero ella lo rechazó. Apenas salió, fue atropellado por una bicicleta, y aunque no pasó a mayores, el chico que lo arrolló resultó ser Alex, quien lo reconoció. Más tarde ambos fueron juntos al bar de Masaki, el peculiar camarero que todos conocemos y el personajazo del anime. Ahí Masaki les comentó sobre un festival de revistas algo subiditas de tono. Vamos, algo normal de Japón de toda la vida, lo que no pasó desapercibido para nadie. Al salir del local y mientras caminaban a casa, Alex le preguntó si tenía pareja. Natsuo, aún atrapado en su montaña rusa emocional, respondió que el amor no era para él. Y déjame decirte que no dijiste ninguna mentira. Justo entonces vieron a un ladrón escapando por la calle y sin pensarlo comenzaron a correr detrás. Natsuo tomó un atajo que le permitió interceptar al sospechoso mientras que Alex lo sujetaba por la espalda, completando así la captura. Lo llevaron de inmediato a la comisaría y en ese momento Rui apareció preguntando qué diablos hacían ahí, a lo que Natsuo respondió que acababan de atrapar a un ladrón, el mismo que había estado robando ropa interior. Y sí, eso no es de Dios, señores. De verdad que los japos tienen un serio problema. Instantes después llegó el inspector, quien llevó a Rui para identificar a las pertenencias robadas. Mientras tanto, Alex, curioso, preguntó por la identidad de esa chica tan bonita. De regreso a casa, Rui le contó todo a Hina, quien se mostró orgullosa del gesto heroico de su pequeño hermanito. Sí, hermanito. Más tarde, Natsuo y Rui cocinaron juntos, y durante la cena, él le propuso salir con Alex el fin de semana. También mencionó que parecía haberle gustado a su amigo. Esto molestó a Rui profundamente, quien se marchó sin media palabra. ¡Ay, mi pendejo! En la noche, Natsuo fue a disculparse, pero Rui no quería simples palabras. Ella exigía algo más, algo, digamos, carnal. Sin escapatoria, accedió a besarla nuevamente. Y justo en medio del acto, Hina entró en la habitación. Al verlo, se quedó completamente en silencio y se fue sin decir una palabra. Sí, prota, fallas a una y fallas a otra. Natsuo corrió tras ella intentando explicarse, pero ella lo ignoró por completo. Tanto que le lloraste y cuando quería darte una oportunidad, vas y haces esto. Ante esto, Rui decidió tomar la iniciativa. Fue a la habitación de su hermana para hablar con ella a solas. Explicó que lo que hizo, lo hizo porque había comenzado a sentir cosas reales por Natsuo. Al no compartir lazos de sangre con él, no veía ningún problema. Hina no le regañó, pero le pidió que pensara bien en lo que estaba haciendo, especialmente porque la madre de ambas no aceptaría esa relación tan fácilmente. Al día siguiente, Natsuo se encontró con Alex y notando su expresión apagada, le confesó que las cosas con su familia iban mal. Obviamente no entró en detalles, evitando mencionar que había besado a ambas de sus hermanastras. Alex le aconsejó entonces que dejara de tragarse las cosas y enfrentara sus sentimientos de una vez por todas. Esa noche decidió actuar. Natsuo habló con Hina a través de la puerta cerrada de su habitación. Ella le preguntó directamente si sentía lo mismo que Rui. Desde hace tiempo sabía que su hermana menor estaba enamorada de
de él, pero Natsuo le sorprendió diciendo que la persona a la que realmente amaba era ella, Hina. Esa confesión partió algo dentro de ella, aunque no lo dijo con palabras, se sintió claramente rota. Con serenidad le comunicó que ya había tomado una decisión, planeaba mudarse de la casa. Al día siguiente, para aliviar la tensión, los padres, sin saber nada del drama que se estaba gestando, propusieron ir todos juntos al festival local, como despedida antes de la mudanza de Hina. Durante el festival, Natsuo no dejaba de observarla, aunque no cruzaron palabras, tanto él como Rui sabían que sus acciones habían influido directamente en su decisión. Mientras paseaban, conocieron a Hayano y a su hijo Yota. Con su energía explosiva, Hayano arrastró a Natsuo al escenario del bar, donde Masaki terminó subiendo a tocar la batería como parte del show. El ambiente era bastante animado. Mientras tanto, Hina paseaba por los puestos del festival y decidió participar en un juego de pesca. En medio de eso, su teléfono resbaló de sus manos y cayó al agua. Se sintió frustrada al instante, pero su ánimo mejoró cuando vio a Natsuo acercarse. Sin perder tiempo, él la tomó de la mano y la llevó a un rinconcito tranquilo y oscurito, lejos del bullicio. Natsuo intentaría entender por qué Hina se estaba marchando, aunque asumía toda la culpa creyendo que su cercanía con Rui había motivado esa decisión. Ella lo negaría, asegurando que la mudanza era una elección personal. Cuando Hina intentó alejarse para cortar la conversación, Natsuo la detuvo tomándola de la mano, decidido a no dejar las cosas así. Sin embargo, ella, con los nervios a flor de piel, reaccionó de forma bastante impulsiva y le mordió la mano para soltarse, un acto que mostraba cuánto quería evitar a Natsuo. En el camino, Hina se cruzó con Masaki, quien al verla tan alterada no dudó en decirle que se veía terrible. Hina intentó salir de paso con el sarcasmo, pero Masaki la llevó a un rincón más apartado para hablar con seriedad. Ahí le reprochó su comportamiento infantil, recalcando que ella era la adulta y que debía aprender a enfrentar sus emociones con madurez. Hina intentó resistirse, peleando con excusas, pero Masaki la desarmó poco a poco. Al final se terminó quebrando emocionalmente. Ya a solas con Natsuo, Hina comenzó a desahogarse por completo. Confesó que sentía celos hacia su propia hermana, no porque hiciera algo malo, sino porque su hermana menor podía seguir sus emociones libremente, mientras ella había sentido siempre el peso de ser la madura, la que debía comportarse con lógica. Además, admitió que la decisión de mudarse no era solo una huida, sino una forma de encontrar su propia libertad, de empezar de nuevo sin cargar con expectativas de nadie. Incluso reconoció que había admirado la valentía de Rui de atreverse a amar abiertamente. Ante todo eso, Natsuo se sintió profundamente conmovido al ver por primera vez a Hina completamente abierta. Pero la felicidad no duraría mucho. Al día siguiente, Natsuo recibió la noticia de que Hina comenzaba a mudarse. El golpe fue duro, pues pensaba que después de haberse sincerado, tendría la oportunidad de comenzar algo nuevo. Aún así, ella con una sonrisa le explicó que ahora podría visitarla en su nuevo apartamento cuando quisiera, ellos dos solitos. Por su parte, Rui no podía ocultar su tristeza. Era la primera vez que estaría separada de su hermana mayor. Rui entonces terminó yendo a la biblioteca, donde para su sorpresa se encontró con el profesor de lengua y con Shu, el hombre que le había roto el corazón a Hina. La tensión era espesa y Shu, con una sonrisa amable, le pidió que no lo viera como su enemigo, asegurando que estaba arrepentido de todo lo que pasó. Para continuar la charla, decidieron ir juntos a cenar al bar de Masaki, el epicentro de todos los chismes. Rui, empoderada, pidió el plato más caro del menú, mientras Shu, de risas, confesó que había terminado con su esposa. Aclaró también que eso no significaba que intentaría recuperar a Hina. La hermana, algo escéptica, le preguntó si aún sentía algo por ella, a lo que Shu respondió que sí, pero que buscarla ahora no sería correcto. Mientras compartía la cena, Rui expresó sus dudas sobre la decisión de Hina de mudarse, creyendo que quizás era culpa de la pelea entre ellas. Pero Shu le explicó que si Hina había tomado esa decisión era porque realmente lo había meditado. La conocía lo suficiente como para saber que no era una persona impulsiva. Esa misma noche, Rui se armó de valor y fue a la habitación de su hermana. Con lágrimas en los ojos, le expresó cuánto valoraba el vínculo que compartían y deseaba que pudieran seguir juntas como antes. Hina la abrazó con ternura, comprendiendo el dolor, pero también le explicó que su decisión no tenía que ver con ella, sino con su propio deseo de libertad, de vivir su vida con independencia y encontrar su propio camino. Pasaron algunos días mientras Natsuo estaba en la biblioteca y encontró una carta acompañada de una llave. Era evidente que venía de Hina y, siguiendo la pista, decidió ir a su nuevo apartamento, pero al llegar tuvo que actuar con cautela, pues Rui ya estaba ahí, lo que lo tomó completamente por sorpresa. Poco después, toda la familia se reunió
unió para ayudar a Hina a instalarse. Luego de acomodar todo y compartir una comida, los padres bromearon diciendo que esta mudanza era el primer paso hacia su vida adulta. Sí, claro, como si no lo fuera antes. Hina se sintió avergonzada, especialmente cuando cruzó miradas con Natsuo. En ese instante, él comprendió el verdadero significado de la llave que aún llevaba en el bolsillo. Esa noche, Natsuo se quedó largo rato contemplando la llave. Sabía que tenía que tomar una decisión importante. Cuando finalmente salió de su habitación, notó que la antigua puerta de Hina estaba entreabierta y al asomarse encontró a Rui sumida en sus pensamientos. Se acercó con cuidado e intentó animarla. Rui, buscando consuelo, lo abrazó, confesando que todo sería más llevadero si él estaba a su lado. Sin embargo, Natsuo la separó con suavidad, asegurando que la acompañaría y protegería, pero solo como su hermano. Un gesto que cerraba esa parte de la historia. Definitivamente, esta no era la hermana con la que se quedaría. Más tarde, Rui preparaba la cena cuando su padre le preguntó qué habría para comer. Respondió que cocinó cerdo, el platillo favorito de Natsuo. Sin embargo, explicó que él no volvería esa noche, ya que había dicho que se quedaría en casa de su amigo Fumiya. Y sí, claro, nadie se lo creyó. En ese mismo momento, Natsuo estaba frente al apartamento de Hina. Sacó la llave que ella misma le había dejado y entró con determinación. Caminó por el lugar en silencio hasta que la encontró dormida profundamente en su cama. Ok, esto se puso muy raro. La contempló con calma, admirando su expresión. Hina se despertó y al verla ahí se sonrojó. Natsuo no dudó. Con firmeza le confesó que estaba dispuesto a renunciar a todo, incluso a enfrentarse al mundo entero si eso le permitía estar con ella. Y sin más dudas se dieron un beso intenso y emocional. Para Natsuo ese beso fue el verdadero primero, el que quería recordar por siempre. Hina, emocionada, le pidió otro beso para reemplazar ese recuerdo incómodo y construir uno nuevo y sincero. Natsuo la tomó entre sus brazos y con decisión volvieron a besarse una y otra vez. A pesar del momento, Hina decidió detenerlo antes de que pasara más, dejando en claro que aún no era el momento, pues todo era su tiempo y el debut ya llegaría. Con el fin de las vacaciones, la rutina escolar retomó su curso. Natsuo junto a Rui y su amigo Alex regresaron a clases con ánimos renovados. Eso sí, Alex decidió unirse al club de literatura, así que se presentó con algo de timidez ante Rui. Por suerte, el club, todavía liderado por el profesor Rarito, lo aceptó sin objeciones. Sin embargo, las cosas no fluían con tanta armonía entre Natsuo y Hina. Aunque ella actuaba con normalidad ante los demás, mantenía cierta frialdad hacia él. El chico no tardó en notarlo y cuando tuvo la oportunidad la confrontó. Hina explicó que su distancia era una forma de proteger lo que había entre ellos. La relación debía ser totalmente secreta. Durante esa conversación tuvieron que agacharse apresuradamente al ver pasar al director cerca de ellos. Antes de separarse, Natsuo le pidió a Hina que no lo tratara con tanta frialdad y ella, rompiendo un poco su propia regla, respondió con un gesto afectuoso. Sí, se notaba que el amor seguía ahí. La escuela entera se preparaba con emoción para el próximo festival cultural. El club de literatura organizó el clásico café de sirvientas, donde las chicas sirvieron con entusiasmo, aunque Alex no compartía la misma pasión. La jornada terminó con una gran fogata nocturna, cerrando el evento con un ambiente cálido y muchos recuerdos formados. Al día siguiente, la ausencia del profe llamó la atención de todos. Llevaba días sin aparecer. Preocupados, los miembros del club decidieron visitarlo a su casa y fueron recibidos por una joven desconocida que los dejó pasar amablemente, refiriéndose a Kiria como su sensei. Poco después, el profe apareció visiblemente exhausto, explicando que había estado trabajando sin descanso en una nueva novela. La joven que lo asistía no era otra que su editora personal, revelando una verdad que impactaría a todos y que me sorprende que no supieran. Kiria era un autor profesional de novelas muy reconocido en el medio. Ese descubrimiento sorprendió a Natsuo principalmente, quien no podía creer que su maestro fuese el mismo escritor que tanto admiraba. Aprovechó el momento y Kiria les propuso un nuevo reto: participar en un concurso nacional para escritores novatos, cuya recompensa era la posibilidad de debutar profesionalmente, y el prota inspirado aceptó de inmediato. Al día siguiente, Natsuo y Rui seguían comentando emocionados la relación sobre Kiria, cuando Miu se acercó. Entre bromas, Natsuo insinuó que se sentía aliviado porque la joven editora no era su novia. Sin embargo, llevó la broma demasiado lejos y Miu, molesta, lo empujó sin querer mientras subían las escaleras. El accidente fue bastante grave, pues Natsuo se terminó fracturando la pierna. Esto lo obligó a guardar reposo y mantenerse en cama durante la recuperación. Más tarde, Hina llegó apresuradamente a su habitación, alarmada al verlo. Rui también estaba presente, pero decidió retirarse para dejarlos a solas. Natsuo
Natsuo, aún con algo de culpa, le confesó que no podía visitarla en su nuevo apartamento por un buen tiempo, y Hina, con bastante dulzura, le pidió que no se preocupara por eso, que lo más importante ahora era su recuperación. Y durante este proceso, Rui se encargó de prepararle la comida, le sirvió un plato con esmero y algo sonrojada confesó que en el fondo estaba feliz de que él estuviera fracturado. La razón sencilla: Rui, aprovechando un momento a solas, se acercó para darle un beso. El prota parecía decidido no rechazar el afecto de ninguna de las hermanas. Sí, tremendo crack. Mientras tanto, en la escuela, una escena peculiar atrajo la atención en general. Miu, completamente arrepentida por el accidente que provocó, le pedía perdón públicamente llorando de rodillas. Incluso ofrecía hacer cualquier cosa para poder compensarlo. Y en la casa, el prota intentó relajarse con un baño. Sin embargo, su madre le pidió a Rui que lo ayudara ya que seguía lesionado. Ok, mamá de Rui, creo que eso no es lo indicado. Aunque Natsuo intentó evitarlo, Rui se metió y comenzó a lavarle la espalda. Una escena incómoda que terminó tan mal como podía esperarse. Sí, ya saben lo que le pasó al chico. Más tarde, Rui fue a la cafetería donde trabajaba uno de los amigos del prota, ya saben, el que sabía todo el enredo sentimental de ambas hermanas. Durante la charla, Rui mencionó que Natsuo supuestamente estaba en casa de Fumiya. Sin embargo, en ese momento apareció el propio Fumiya, quien reveló que el prota no había ido por allá en mucho tiempo. No, hermano, ¿qué más te da Natsuo? Esa misma noche, mientras Natsuo leía tan tranquilamente, Rui regresó y lo confrontó directamente. Sabía que había mentido. No estaba en casa de sus amigos, sino cenando varias veces en casa de Hina. Natsuo, avergonzado, admitió la verdad. No quiso preocuparla, pero eligió ocultarlo pensando que no le afectaría. Rui, claramente herida, le reclamó que se sintió sola, mientras él compartía momentos con otra persona. El propio Fumiya, que accidentalmente delató al prota, se disculpó por no haber sido más discreto, aunque en su defensa no tenía mucha culpa. De paso, prometió avisarle si se enteraba de algo similar en el futuro. Al día siguiente en la escuela, Natsuo se perdió en pensamientos mientras miraba una vieja foto de Hina. Rui lo encontró en ese momento y Natsuo le pidió que lo acompañara a casa de Fumiya para disculparse por todo lo que pasó. Ella terminó aceptando, aunque en el fondo dudaba de él. El instinto femenino sí que no se equivoca. Y como era de esperarse, el protagonista no fue a casa del gordito, sino directamente al apartamento de Hina. Ahí ambos disfrutaron de una comida tranquila y reconfortante. El ambiente se volvió un poco más íntimo y estuvieron cerca de compartir el momento más intenso, pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el timbre sonó. Hina, sin sospechar nada, abrió la puerta y ahí estaba Rui. Su rostro sombrío y las lágrimas comenzaron a brotar y dejaron todo claro sin necesidad de palabras. Se giró y salió corriendo profundamente herida. Hina, al notar dos paraguas en la entrada, comprendió de inmediato la verdad. Rui había ido a buscar a Natsuo creyendo que él estaba en casa de su amigo. Al ver que le había mentido para quedarse con ella, entendió que las cosas habían cruzado un límite que no podía permitir. Más tarde, Natsuo regresó a casa solo para escuchar de boca de su padre una noticia bastante alarmante. Rui no estaba por ningún lado. Tras enterarse de la desaparición de Rui, Fumiya también llamó a Natsuo para avisarle que ella había llegado llorando a su casa. Sin pensarlo, el protagonista salió bajo la lluvia, a pesar de tener su pierna fracturada, decidido a ir a encontrarla. Y eventualmente la halló, y Rui entre lágrimas le dio una fuerte bofetada en la mejilla. Claro, eso es lo menos que se merece el prota, reclamándole que era un mentiroso. Después de esto, Rui lo reprendió por andar así con la pierna herida, pero Natsuo, decidido, le confesó que saldría a buscarla sin importar el dolor o las condiciones, porque no podía dejarla sola. La chica, algo confundida, le explicó que después de no hallarlo en casa de Fumiya, fue guiada por su intuición hasta su cuarto. Ahí encontró la novela que él mismo había escrito y descubrió algo bastante inquietante. La protagonista femenina era claramente Hina. El corazón de Rui se apretó al comprenderlo. Reuniendo valor, le preguntó directamente si estaba enamorado de su hermana. Natsuo, sin rodeos, le confirmó que sí, y también le confesó que Hina conocía sus sentimientos y que incluso los había correspondido. Cuando volvieron a casa, la madre lo recibió y preguntó qué rayos había pasado. Rui, sin dudarlo, tomó la iniciativa y mintió, afirmando que Natsuo la había salvado. La madre, sin sospechar nadita, solo le creyó la historia. Tras ayudarlo a sentarse, la chica se retiró a su habitación sin mirarlo. Ya en su privacidad, mientras se daba un baño, rompió en llanto desconsolado. La pobre Rui, dejando que el dolor finalmente la desbordara. A la mañana siguiente saludó a Natsuo como si
si nada hubiera pasado, pero poco después su tono cambió por completo. Le confesó que había tomado una decisión firme, haría todo lo posible por olvidarlo como hombre, ya que ese amor imposible solo le había dejado heridas. Eso, Rory, deja de ser migajera. Un acto necesario, aunque un poco contradictorio, ya que ella fue quien lo besó por última vez. Durante una clase, el profesor anunció con entusiasmo el próximo viaje escolar, lo cual le emocionó a muchos. Sin embargo, Natsuo no compartía eso, pues el peso de todo lo que había pasado estaba empezando a darle factura. Hina, preocupada por la situación, se acercó discretamente a su salón para hablar en privado. Le preguntó entonces por Rui, ya que había intentado contactarla varias veces sin éxito. Natsuo le explicó que Rui había decidido distanciarse de él y que, aunque doloroso, esperaba que no se extendiera también hacia Hina. Más tarde, Hina se cruzó con Rui por los pasillos, pero esta la ignoró por completo y ni siquiera la saludó. Estaba claro que no quería vínculo con ninguno de los dos. En el club de literatura todos estaban expectantes. Fue entonces cuando Kiria llegó con una gran noticia. El ganador del concurso de escritura era Rui, y nadie se lo esperaba. El ambiente se llenó de sorpresa y tensión. Natsuo, aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar sentirse desanimado. Se retiró cabizbajo, cargando con una mezcla de celos y frustración. En ese momento, Miu lo alcanzó y lo invitó a tomar un café. Durante esta charla, ella también le confesó sentirse triste por no haber ganado, pero afirmó que había decidido transformar esa derrota en motivación. Le explicó que los sentimientos intensos eran el mejor combustible para los escritores. Y esto inspiró a Natsuo a tomar una decisión importante. Ya no podía quedarse estancado en el dolor, ni sentimental ni creativo. Era momento de avanzar. El prota, rodeado por corazones rotos, parece haber encontrado una nueva fuente de motivación. El prota se dirigió directamente a casa de Kiria, su profesor, para pedirle ser su alumno personal. Aunque al principio el maestro dudó, intentando rechazar la petición, terminó aceptando, notar la insistencia, convicción y fuego en la mirada de Natsuo. Una vez dentro, el prota fue al grano. Quería convertirse en escritor profesional. Quería vivir de las historias, aprender desde la base y pulir cada palabra hasta brillar. Kiria le respondió con franqueza. Le advirtió que convertirse en novelista exigía mucho más que deseo, pues debía surgir de una ambición auténtica, no de un complejo de inferioridad. Además, le dijo que Rui, aunque talentosa, era invencible, y que las diferencias reales entre quienes triunfan y quienes se rinden no están en el talento, sino en la perseverancia, el deseo y la disciplina diaria. Como detalle final, el maestro también reveló que Rui había renunciado al reconocimiento oficial del premio, lo que dejaba claro que su motivación no era el trofeo. De regreso a casa, Natsuo se cruzó con Rui en el pasillo y la felicitó con sinceridad por su logro. Le dijo que estaba orgulloso de ella con una sonrisa serena, pero cuando llegó a su habitación y se quedó solo, ese orgullo no logró ocultar su propia frustración interna. Al día siguiente, Natsuo canalizó todo su malestar en disciplina. Motivado por el deseo de superarse, sacó sus libros de referencia, especialmente uno que Kiria le había recomendado, y comenzó a escribir con meticulosidad. Día tras día, letra tras letra, terminó una nueva novela corta, esta vez en un género diferente al que él dominaba. Decidido a mejorar, envió la obra a Kiria para recibir su evaluación, marcándose como objetivo personal escribir y entregar una nueva obra cada semana. Un reto ambicioso pero bastante motivador. Llegó finalmente el tan esperado viaje escolar. Natsuo se permitió disfrutar, jugó en la arena, se dejó llevar por el sol y compartió con sus amigos como cualquier adolescente feliz. Durante la cena, cuando menos lo esperaba, su amigo Alex lo sorprendió con un beso mientras estaba ebrio. No fue el único, hasta el profesor terminó afectado por el ambiente. Más tarde en la playa, Rui se acercó a Hina para hablar en privado. Le pidió perdón por todo lo ocurrido con Natsuo e incluso le ofreció terminar con él para que todo volviera a ser como antes. Sin embargo, Rui le respondió con la verdad. Aunque terminaran, los sentimientos de Natsuo no cambiarían y la amistad no podría restaurarse. Entre todas las visitas turísticas del viaje, Natsuo encontró algo que llamó poderosamente su atención: un anillo de compromiso, y supo exactamente lo que debía hacer. Más tarde, mientras Hina estaba en la reunión con la directora del hospedaje, Natsuo decidió esperarla con ansias fuera de su habitación. Tenía algo que decirle, algo que no podía seguir guardando, y cuando ella finalmente apareció, intentó poner distancia una vez más, pero el prota no lo permitió. En un acto cargado de emoción, sacó el anillo que había comprado y con absoluta seriedad le colocó el anillo en el dedo. Le aseguró que hablaba completamente en serio, que deseaba construir un futuro a su lado, y justo en ese instante, mientras Hina estaba completamente conmovida por la declaración, el cielo se iluminó con fuegos
fuegos artificiales. El romance entre Hina y Natsuo parecía consolidarse con fuerza, sin embargo las heridas de Rui y la presión por la escritura lo afectarían. Tras colocarse mutuamente los anillos, Natsuo le prometió a Hina que trabajaría para regalarle uno mejor, uno que realmente representara todo lo que ella significaba para él, pero la chica, incapaz de contener lo que sentía, lo besó con intensidad, iniciando una noche bastante loca. Luego, juntos, Natsuo le preguntó a Hina cuándo comenzó a enamorarse de él. Ella respondió que sus sentimientos empezaron a crecer desde aquellas primeras charlas que compartían en la azotea. En ese instante íntimo, Hina le pidió que, si algún día dejaba de quererla, se lo dijera con sinceridad, pero Natsuo, seguro de todo lo que sentía, le aseguró que eso jamás pasaría. Días después, Hina fue llamada a la oficina del director del colegio. Al llegar, la recibió con una escena que la congeló por dentro. Sobre la mesa había una fotografía clara y directa de ella besando a Natsuo. Ya no había escapatoria, la situación era bastante grave. El director fue directo, sabían perfectamente que eran ellos y solo unos pocos dentro de la administración conocían esa imagen. No había margen para excusas. Hina, consternada, asumió la culpa sin dudarlo y rogó que, si debían aplicar un castigo, recayera sobre ella. Poco después, durante una ceremonia general frente a toda la escuela, Hina subió al escenario inesperadamente, tomó el micrófono y anunció que dejaba el colegio de inmediato. La noticia golpeó como rayo a todos. Algunos gritaron que no se fuera y otros se quedaron en shock. Tras el anuncio, Natsuo y Rui comentaron entre sí que no habían notado nada extraño en Hina en los últimos días, lo que solo aumentó la confusión. Natsuo, desesperado por no poder hablar con ella, intentó llamarla una y otra vez sin obtener respuesta. Mientras tanto, Hina se encontraba sola en la azotea esperando. Ahí fue donde se encontró con Kiria, el profesor, que había comenzado a atar caos desde hacía un tiempo. Le confesó que sus sospechas comenzaron cuando ella eligió para el club una novela que en realidad no había escrito. Ya con todo claro, Kiria le confesó que alguna vez también se había enamorado de un estudiante, en alusión indirecta a ella misma. Ambos reflexionaron sobre cómo el amor es algo que escapa de la lógica y las normas. Y mientras Hina lloraba, él le dijo que quizás el destino ya estaba escrito y que ni él ni Natsuo habrían podido evitar lo que sentían. Natsuo, incapaz de quedarse quieto, llegó hasta la casa donde Hina había estado viviendo. En la entrada encontró una carta cuidadosamente doblada esperándolo. La tomó, la abrió y comenzó a leerla en silencio, empapado por la lluvia y por el peso de lo inevitable. En esa carta, Hina le confesaba toda la verdad. Explicaba que el motivo de su repentina transferencia no era otro que la fotografía comprometedora que el colegio había conseguido, y por eso aceptó marcharse para evitar que otros se enteraran y protegerlo a él. También confesó que temía que, si él se enteraba, renunciaría a sus sueños por quedarse a su lado. Por eso decidió alejarse, para que él pudiera seguir escribiendo, crecer como autor y no cargar con su ausencia como un ancla. La carta cerraba con palabras duras pero amorosas. Hina le agradecía por todo, por cada instante juntos, y aunque la despedida estaba llena de dolor, le dejaba en claro que había sido feliz a su lado y que él lo amaba. Esa noche marcó una ruptura irremediable. Hina decidió cargar con la culpa, el silencio y la distancia para protegerlo, mientras que Natsuo quedó con el corazón hecho trizas leyendo esas palabras, sabiendo que ya no podía volver a verla todos los días, ni abrazarla, ni escribir con ella en su mente. Pero también comprendió lo que debía hacer a partir de ahora. Tras la partida de Hina, Rui buscaría el consuelo en Masaki, contándole cuánto frustrada se sentía porque Hina simplemente desapareció sin avisarle a nadie y porque Natsuo se había encerrado en sí mismo, sin responder mensajes, sin comer y sin mostrar señales de vida. Por su parte, el bueno de Fumiya, preocupado por su amigo, lo visitaría en su casa, pero al entrar notó una carta tirada sin cuidado. La escena fue suficiente como para hacerlo perder la paciencia. Ahí encontraría a Natsuo totalmente hundido, devastado y con los ojos apagados. Para él, todo había sido perdido porque Hina se fue. Aún así, tiempo después, Natsuo reuniría fuerzas para contactar con Kiriya. Le informaría que ya no escribiría relatos cortos. Ahora su meta era más ambiciosa. Comenzaría a trabajar en una novela larga, buscando canalizar todo su dolor y transformarlo en algo que valiera la pena de leer. Mientras tanto, los padres de Natsuo investigaban discretamente el paradero de Hina, pero la madre le pediría a su esposo que no le dijera nada al hijo. Sabía que si Natsuo descubría esa información antes de sanar, todo lo avanzado podría caerse. En casa, Rui entraría en silencio en la habitación de Natsuo. Al ver que la comida que le había dejado seguía intacta, su corazón se encogió. Desesperada por ayudarlo, volvió con Masaki y le pidió consejo. Él no la pensó mucho y decidió llevar a Natsuo a los baños termales, buscando un espacio donde pudiera
para relajarse y abrirse un poco. Ahí, entre el vapor y silencio, Natsuo notó un tatuaje en la espalda de Masaki, lo que despertó su curiosidad. Fue entonces cuando el bueno de Masaki reveló un lado oculto de su vida. En el pasado perteneció a una mafia, pero un día decidió dejarlo todo atrás. Su padre, el líder de ese grupo, jamás aceptó esa decisión, y cuando falleció, Masaki ni siquiera se atrevió a ir a su tumba. El tatuaje era un recordatorio permanente de ese pasado, de sus errores y del precio de buscar una nueva vida. Con esa historia, Masaki le transmitió una enseñanza a Natsuo. No se trata de borrar el dolor, sino de aceptarlo y cargarlo como parte de tu vida. Solo así se puede salir adelante. Esa noche el prota finalmente comió un poco para el alivio de Rui. Día tras día volvió a escribir, canalizando cada emoción, cada herida en su nueva obra. Las palabras fluían, los personajes cobraban vidas y en poco tiempo había completado su novela larga. Era un proyecto más ambicioso, el fruto de su evolución tanto emocional como creativa. Un día, para sorpresa de Rui, Natsuo salió de su habitación. Llevaba en las manos un manuscrito y con una mezcla de nerviosismo y esperanza le pidió que lo leyera. También aprovechó para disculparse sinceramente con sus padres, agradeciéndoles por lo tanto que lo habían apoyado en ese tiempo. La familia, conmovida al ver que Natsuo había recuperado su luz, decidió reunirse a celebrar el año nuevo como en los viejos tiempos. Junto a sus amigos, también asistieron al santuario tradicional para recibir el nuevo año con gratitud. Durante esos días, Natsuo decidió visitar a Kiria para entregarle personalmente una copia de su novela. Esa noche el profesor se quedó despierto leyéndola con atención. Página tras página no podía evitar sonreír con orgullo. Al día siguiente, Natsuo regresó a su casa, pero esta vez Kiria lo recibió con una sorpresa. En su sala había un editor reconocido, jurado de un importante premio literario, pero resulta que Kiria había enviado en secreto la novela de Natsuo a dicho certamen. Sin decirle nada y contra todo pronóstico, la obra ganó el primer lugar. Más tarde, Natsuo fue invitado a la ceremonia de premiación. Subió al escenario con el corazón latiendo con fuerza, vestía sencillo, sin pretensiones, y ante una sala llena de figuras del mundo literario, ofreció un discurso bastante modesto pero lleno de sinceridad. No habló de la técnica ni de las palabras, solo agradeció a quienes lo apoyaron y en especial a quien le enseñó que escribir puede salvarte la vida. Ya en la ceremonia, Natsuo reconocería frente al público que sentía que su victoria era casi irónica, como si fuesen los beneficios injustos del prota. Sin embargo, también declaró que desde ese día se esforzaría aún más para estar a la altura. Al bajar del escenario, Kiria lo interceptaría para corregir su percepción. Le diría con seriedad que no había ganado por suerte ni coincidencia, sino por el esfuerzo genuino y el talento que había demostrado tener desde un principio. Luego le anunciaría que a partir de ese momento quedaría oficialmente bajo la tutela del editor Sudaya, quien se encargaría de acompañar su crecimiento profesional en el mundo editorial. Cuando regresó a su casa, Natsuo abriría la puerta y creyó ver a Hina frente a él. Emocionado, corrió hacia ella y le expresó cuánto la había extrañado. Sin embargo, en cuestión de segundos la confusión se desmoronó. No era Hina, era Rui. Llevaba puesta una peluca que imitaba el peinado de su hermana, intentando parecerse a ella. Natsuo se quedó paralizado de la sorpresa y el desconcierto. Más tarde, al buscarla para aclarar la situación, Rui le confesó cuánto le dolió ese momento. Dijo que recibir un abrazo que no era para ella, su corazón casi se quiebra. En ese instante entendió con total claridad la intensidad del amor que Natsuo sentía por su hermana, pero en vez de alejarse, Rui lo besó con determinación una vez más. Sí, sigue de migajera, y dejó en claro que, aunque comprendía que sus sentimientos no serían correspondidos, necesitaba expresarlos una última vez con sinceridad, y con sus ojos brillando de emoción, cerraría así su arco, aceptando que fue parte de un amor unilateral, de esos que no llegan a ningún final feliz. Así termina la historia de esta primera y única temporada, con un prota que pasó del dolor a la superación y que aprendió que el amor no siempre es correspondido, al igual que lo aprendió la pobre de Rui, que para mí fue la gran afectada de la historia y la verdadera prota. También se despide de una chica rota que amó sin ser amada jamás, pero que eligió seguir adelante con dignidad, y una protagonista que, aunque se apartó del escenario, dejó una huella imborrable en el corazón del prota. Pérdidas, despedidas y segundas oportunidades, así como una historia bastante turbia y cargada de mensaje. Para algunos un anime de cultos, para otro
Simplemente debería de estar prohibida en 50 países, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Te gustó este anime o no te gustó? Puedes dejarlo en los comentarios y a la vez puedes suscribirte y dejar tu like si te gusta mi contenido y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.